Presencia del Señor. ¿Alguien quiere dar testimonio, contar algo? ¿Hay algún valiente? Venga, que lo que he vivido ahora. Si se anima, sea valiente. Que va a ayudar a otro. Amén. Venga, venga. Bueno, ahí está. Gloria a Dios. Bien. Dios le bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Bueno, quiero darles gracias a Dios porque salvó a mi mamá. Mi mamá hace poco casi se muere. Y ahora le dieron esperanza de vida. Y ella me dijo que está muy agradecida con Dios y yo le quiero agradecer a Dios por tener misericordia, porque ella se arrepintió y ahora quiere que siga viniendo a la iglesia, porque yo entré en depresión. Y nada, quería agradecerle eso, nada más. ¿Quién lo hizo? Dios, obvio. ¿Quién lo hizo? Cristo, amén. Dele un aplauso, gracias. Dios le bendiga. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Ahí había otro testimonio. Venga, venga, es cortito así. ¿Está contento o no? Usted le parece simple, pero a mí me llamó de la misma manera que la llamó a ella. Ya le voy a contar algo. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cuál es el nombre? Me llamo Sofía y le quiero dar gracias a Dios porque, bueno, no podía venir los lunes porque estoy estudiando en la facultad. Y bueno, la verdad que me estaba yendo bastante mal y me sentía muy triste realmente. Y bueno, me anoté unas materias cuatrimestrales porque las otras me había ido mal. Y bueno, yo le decía al Señor que quería que me vaya bien en la carrera, aunque sea una materia. Y gracias a Dios aprobé lengua de señas. Y le doy gracias a Dios porque soy la primera en mi familia en hacer una carrera universitaria. Y también fui la primera en terminar el colegio. Así que le doy gracias a Dios por eso y también porque vivía en un monoambiente, ¿no? Así en un espacio largo. Y mi mamá me lo hizo dividir, ahora tengo mi casita, tengo mi pieza, mi baño y mi cocinita. Así que le doy gracias a Dios por eso. Bueno, gracias, Sofi. Fuerte el aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo! ¿Está contento? Estamos como anestesiados, ¿vio? Cuando estamos en la presencia. ¿Quiere dar testimonio? Venga. Les recibimos, le damos un aplauso a nuestra hermana. ¿Quiere dar testimonio? Gloria a Dios. Dios le bendiga. ¿Cómo les va? ¿Cuál es su nombre? Natalia. Emanuel. Bueno, le queremos dar gracias a Dios porque esta, no sé si es la tercera semana, cuarta, él estuvo mal, gravemente mal. Él estaba trabajando y tuvo un accidente, un tiro en el pecho. Le traspasó el pulmón, le rozó la columna y bueno, los médicos los dijeron cuando nos avisaron recién a las 10:30 de la mañana, 8, ya lo habían operado. Él estuvo solo luchando de las 5 de la mañana. Y bueno, cuando llamaron a mi papá, a mi hermana, dijeron que él estaba grave mal, había tenido 2 paros y él llegó consciente todo al hospital hasta que, bueno, se durmió, perdió un montón de sangre, todo, estaba grave. Nos dieron 72 horas de vida, que en esas 72 podía pasar cualquier cosa. Yo, mis hermanos, la hermana de él, todo, vinimos, los pusieron en oración, hasta en el celular oraba. Y bueno, pasaron los 3 días. Después el cuarto día es como que Dios nos probaba. Un día viernes le agarró como una neumonía, que eso podía complicarse, y le dieron un antibiótico y el antibiótico le hizo efecto. O sea, el otro día fue así, fue evolucionando. Después domingo le empezaron a sacarlo el respirador, empezó a abrir los ojos, abría solo los ojos, empezó a respirar por sí solo y los daban de a 2 días, los decían de a 2 días. Y después, bueno, empezó a abrir, bueno, así los ojos y empezó a caminar, que no sabían si iba a caminar, porque no sabían si le había hecho algo en la columna. Hasta el mismo médico que un día nos dio el parte a las 8, que él se tuvo que ir, cuando lo vio él andaba en terapia caminando, dice el médico, le hacía, lo miraba de arriba abajo. No lo podían creer ni los médicos, o sea que, bueno, no sé qué dirá él. Hoy lo tenemos aquí. A ver qué. Le dieron el alta. Le dieron el alta. El lunes pasado le dieron el alta. ¿Cómo era el nombre? Emanuel. Va como el nombre que tiene Emanuel, Dios con nosotros. Y yo, más que nada, quiero agradecer a todas las personas que han orado por mí. Y yo mismo soy consciente de que este fue un milagro y no le busco otra excusa que esto. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creen a eso? Gracias. Dios les bendiga. Amén.
Más fuerte si es para el Señor. Aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Amén. Ya lo declararon muerto y hoy lo tenemos. Después le vamos a pedir que lo den un día domingo también, ¿ok? El testimonio. Es tremendo eso. Porque hay gente que no cree. Y a veces a algunos que están adentro del cuerpo les cuesta creer. Y Satanás se encarga de eso, sembrando incredulidad y duda. Está claro a la palabra de Dios. Yo le creo, porque mi papá, por eso le decía el testimonio de nuestra hermana que el Señor le sanó a la mamá. Yo llegué con mi papá, tenía 30 y... No, mi papá tenía 53 años, lo operaron de la vesícula y lo declararon muerto porque le dio un paro cardíaco, entró en grado 4 de coma y así llegué yo al Señor. Me predicaron un día domingo la palabra del Señor y fueron a orar y yo no entendía nada. 25 años tenía. Y a mí a las 4 de la mañana el Señor me mostró, después lo entendí que era Dios. Estaba en un baile a las 4 de la mañana y en ese baile que era todo cerrado aquí en la calle Camino San Carlos, yo sentí que me fui hacia las tribunas solo, me salí de la barra de chicos que estaban conmigo, me fui a la tribuna y me quedé ahí, se me taparon los oídos, ¿vio? Cuando se apuna, cuando va para la sierra, se me taparon los oídos y no entendía, y en mi corazón yo sentía, después entendí que era mi corazón, entonces no entendía nada de eso. Yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Porque era como que estaba desencajado, como que no enchufaba con ellos. Y todos mis amigos se me vinieron y me decían, ¿te pasa algo, negro? Le digo, no le podía decir a ellos lo que yo sentía, porque si me iban a burlar, yo sentía, pero no era algo cristiano. Después le entendí que fue Dios a las 4 de la mañana y me quedé con esa experiencia allí. Después salimos del baile, nos fuimos a otro lugar a jugar bowling, qué sé yo. A las 6 de la mañana volví a mi casa. Llegué a mi casa y mi papá no estaba, ni mi mamá tampoco, estaba mi hermano. Y el papá, dice, lo llevaron al médico de urgencia. Le digo, ¿a qué hora fue? A las 4 de la mañana. Y ahí después lo operaron, entró en grado 4 de coma, descerebrado, lo desahuciaron los médicos y así me fueron a predicar en el Señor. ¿Ya qué me tiene? Era un propósito de Dios. Me llamó con dolor. Y yo le dije, como yo siempre, Señor, si existís, te pido que entre caminando a la iglesia. No le dije que lo salve, le decía caminar, pero era una utopía. En realidad no creía, pero Dios en su misericordia pasaron muchas cosas, se desviceró 2 veces, lo descartaron, lo tiraron, yo trabajaba en un hospital en esa época, lo tiraron en una camilla ahí, lo dejaron que se muriera, así me decían los enfermos, están esperando que se muera, así que andaba haciendo los trámites del CEPEL y todo eso. ¿Y qué pasó? Mi papá empezó a evolucionar, un día abrió los ojos como si nada a los 2 meses, yo le pedí que entrara caminando acá al pasaje 5. Yo viví experiencias espirituales tremendas, toda una experiencia para mi vida, porque no creí en Dios. Entonces dice, no creí que existe un diablo, toma, te lo muestro. Y me abrió la vista espiritual. No me gustaría, ¿a alguno le gustaría que le abra la vista espiritual? Y empezar a verlo, y lo maneje para todos lados. No se los recomiendo. Yo le pedía la muerte al Señor, porque había cosas que ya no las podía soportar. Y me di cuenta algo, que Satanás no puede poner las manos sobre mí en cuanto a la muerte, porque la vida y la muerte está en manos del Señor. Así que no hay que tener miedo a la muerte. ¿Está claro? Un 24 de octubre de 1984, yo lo recibí el 13 de junio del 84. Mi papá entró caminando para la gloria de Dios ahí. Y él me dijo, bueno, me dijiste que me entregaba tu vida, bueno, vení ahora. Amén, y aquí estamos. ¿Cuánto le entregaron la vida al Señor? Bueno, un poco vamos a hablar, ya rápido, porque ha avanzado la hora. Amén. ¿Cuánto siente la presencia del Señor? Fue un momento muy lindo, muy, muy hermoso, la verdad que daba como para seguir, pero bueno, no se ve enojar el chichi porque le cambie todos los esquemas. Palabra que tuve este fin de semana, pero yo no me voy a ir a la palabra de Génesis, sino quiero ir al libro de Hebreos, que habla de lo mismo. Yo le voy a contar la historia, vamos a ir deshojando ahí un poco lo que pasó. Hebreos, capítulo 11. Y dice así, voy a leer desde el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero, dice, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. ¿Cuántos esperan esa ciudad? ¿Cuántos van para el cielo? Por eso decía recién, tenemos que despegar de acá de la tierra. Y esta palabra un poco habla de fe. Voy a saltear unos versículos y después recién voy a Génesis para deshojar. Pues estoy en el verso, ya le digo.
El verso, vamos a leer desde el 16. Pero anhelaban, el 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. ¿Cuántos van para allá? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido la promesa, al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y acá me paro este pasaje. ¿Ustedes qué quiere decir con esto? Bueno, un poco vamos a hablar del libro de Génesis. ¿Se acuerda la palabra? Decir que Dios le llama a Abraham y le dice: toma tu hijo y ofrécemelo en sacrificio. No era nada fácil. Póngase usted en el lugar de Abraham. El hijo al cual él había clamado, había pedido, al cual sabía que tenía promesa de descendencia, podía haberse justificado, le podía haber presentado, como quien dice, excusa al Señor, o lo podía haber hecho, porque a veces lo hacemos. A veces Dios nos pide cosas y le empezamos a poner un montón de argumentos. Amén. Siendo que Dios, si lo pide, es con un propósito y para algo. Y a veces hay cosas que no las entendemos y Dios las pide, como le puse el ejemplo recién de Felipe. El Espíritu le habló y le dijo: hey, a la derecha, al sur, ¿a dónde? Hacia el lado de Gaza. Bueno, allá salió. Ni le preguntó para qué. Yo le decía: Señor, ¿cómo era eso? Y lo vivimos en nuestros primeros tiempos. Nosotros en nuestros primeros tiempos, y aún vivimos hoy esa esencia del Evangelio, el cual pedimos a Dios que levante jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios, que los maneje el Señor. En una campaña que nació, yo siempre lo cuento, por un tratado. Vio cuando felicito a los que van a predicar a la Plaza San Martín. Nosotros íbamos ahí a Rivera Indarte y 9 de julio a predicar. Bueno, a los que van a la Plaza San Martín, a los distintos lugares, los felicito, porque no tienen idea. Por un tratado, por ese tratado se salvaron 3.100 almas. Yo siempre lo cuento, era un policía. Yo estaba en la parada del 14 y la pastora Analía, en ese tiempo éramos novios, estaba en el parada del 10. Ese era el noviazgo nuestro. Iba a predicar, iba a la casa de oración. ¿Que no teníamos momentos íntimos? Sí, teníamos los más íntimos con todo el pueblo. El pueblo que había, 30 allá en la cabeza de oración. No, después nos dimos cuenta, no sé cómo vivimos, cómo lo experimentó, porque era todo el Señor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y hasta el día de hoy usted ve que vivimos acá en la iglesia, y así sigue nuestra vida, porque nos llamó de esta manera. Usted, bueno, a usted lo llamó, está bien, perfecto. En mi caso mío hasta tuve que dejar trabajo por el Evangelio. Y la pastora Nadia tuvo que dejar carrera por el Señor, porque había un llamado. Amén. Y luego yo lo confirmo. Si usted siente el llamado, ríndase al Señor, porque Dios, pero guarda, no deje de trabajar, pero no hace nada y dije: no siento el llamado y después no tenemos que comer. No, no es así. Nunca nos dejó faltar, gracias al Señor. ¿Está claro? Ni hasta el día de hoy. Y en el caso de ella, Dios le dio 100 veces más en cuanto a lo que es en lo ministerial. Le decía, es llamado por el Señor ahí, y le pide que salga con su hijo, le dice el Señor, que salga, que vaya y que se lo entregue en sacrificio. Amén. El llamado de parte de Dios. No era fácil, amén, no era fácil. Su único hijo, en el cual estaba la promesa, dice la palabra de Dios. Había una promesa sobre su vida. Se lo voy a leer, está en el verso 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbanando su y tomó consigo sus 2 siervos suyos y de Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Le decía, en esa época que estábamos ahí en la parada del colectivo, venía un policía, y yo cuando lo vi al policía dije: no, este no le voy a predicar, me va a llevar en cana. Y el Señor me decía en el corazón: predícale, háblale. No era entregar tratado, como lo hacen ustedes, que van y predican la palabra, ¿sí o no? Porque otros te entregan el tratadito, cualquiera entrega el tratado. El tema es predicarle, pararla, y que por ahí te rompan el tratado en la cara. ¿Nunca se lo hicieron? O que te escupan en la cara por el Evangelio. Amén. Y tenés que hacer esto.
Dios te bendiga. Amén. Porque nos rompían los tratados en la cara y nos escupían. Porque esperaban reacciones como éramos antes. Amén. Hubiera sido antes, todavía estoy peleando. Me hubiera cobrado a lo mejor seguro, pero no me quedaba con eso. Pero Dios nos probaba. Amén. Te rompían los tratados en la cara ahí. Y le decimos, Dios te bendiga, y seguimos al próximo. Nos limpiamos y seguimos. Otros no, nos humillaban, cualquier cosa. Pero había, con uno que recibiera sentíamos el gozo. Y eso es lo que tenemos que mirar. Amén. Y venía el policía, cuando lo vi que venía, le dije, Señor, pero me vaya, predícale. Ya lo encaré, total, con ir preso más de eso. Y cuando le hago el tratado, le voy a dar el tratado así, le digo, ¿sabe qué? Y hablarle del Señor, Jesucristo le ama. Me dice, paz, hermano. Gloria a Dios, era de lo nuestro. Zafamos. Y empezamos a hablar, me dice, ¿vos sos de Medea? Porque en la entrada de la villa habíamos puesto ese cartelito que siempre lo decimos. Decía Medea nada más. Venían las profecías y campaña evangelística, y el Señor decía no. Gran cruzada de fe, no, decía el Señor. Hasta que el Señor dijo, llegó Medea, trabaja el través del cielo. Dice, pongan eso, llegó Medea, nada más, los puntitos y nada más. Y fue el gancho. Toda la gente pasaba, venían los colectivos y era un cartel grande en la entrada de la villa. Y después el cartelito chiquito que decía 300 metros Medea, 250 metros Medea, 150 y la flecha, ¿vio? 50 metros Medea, doblando 20 metros Medea, un cartel grande que decía, llegaste a Medea, chao, ahí estaba ahí. ¿Amén? Entonces la gente miraba el cartel y dice, ¿qué es Medea? Y empecé a escuchar la música. Y no escuchaba la música litúrgica, hoy cantamos, le damos changa changa, todo. Pero esa época y los coritos eran... si no, búsquelo en internet, así lo desafío, búsquelo a Barabali Junior. O si no, busque a Bonilla. Y los coros eran... Taran, tan, tan, taran, tan, 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 taran, tan, tan. Eso es lo más veloz que había en esa época. Así que se imagina cuando apareció el siervo Raúl y dice, ardiendo el fuego, y hacía con el brazo así. ¿Por qué él hacía así? ¿Qué? Te daba una gana de pegar unos saltos, pegábamos en el techo. Hasta el día de hoy seguimos viviendo ese, ¿o no? Con esa fuerza. Oiga, que no se debe perder eso. Y claro, escuchaba la música, cuando escuchaban, porque hicimos la primera campaña y se escuchaba la música. ¿Qué? La gente que lo primero que piensa que dice usted, con la música de cuartetas a full, ese es un baile. Así que algunos venían, clavaban ahí, se bajaban del colectivo y llegaban. Y ahí los atrapaba el Señor para su gloria. Y ahí estamos en la puerta esperando ahora, porque el Señor nos decía, yo mando los ángeles para traer las almas. Y miren, decía, y asomaba la cabeza y la gente venía sola para la gloria de Dios. Amén. Bueno, estamos haciendo, entrego el tratado, me dice, quiero hacer una campaña. Dele, le digo, ningún problema, vamos a ir a hacer la campaña. Listo, quiero hablar con tu pastor, bla, 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 listo. Nos vinimos, lo saludé, beso, yo soy de Altagracia, me dice, se fue. Y nos venimos contentos porque le contamos al siervo ahí, estaba el evangelista también, vamos, quiere hacer una campaña grande en Altagracia, él pone todo, pone la iglesia, él alquila el salón, solamente quiere que vaya a Medea con todo el equipo y le haga la campaña. Perfecto, dice, bueno, ¿cuál es la dirección? Me olvidé de pedir la dirección, no miro con la negra. Vos te dices, no, yo no la tengo, yo tampoco. ¿Y cómo van a hacer? Y vamos a orar y que el Señor nos guíe, palabra lo que lo estoy diciendo. Pero, listo, oren y vayan. Nos dio la bendición, oró por nosotros el siervo y nos fuimos. Tomamos el colectivo de Altagracia y nos fuimos. Así era la cosa. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? No sé, llegamos allí, oremos, y donde el Espíritu nos guíe, para allá nos vamos. Así como le estoy diciendo. Antes en Altagracia, usted entraba y la estación estaba ahí nomás a la entrada, ahora está más cerca de la Virgencita. ¿A ver? Entonces, ¿qué hicimos? El colectivo pasaba 2 cuadras de la entrada, de donde estaba la estación del terminal de colectivo, hacía 2 cuadras, 3, y se volvía y entraba a la estación. Entonces nosotros íbamos en el colectivo, pues no conocíamos a él, yo no conocía mucho el tema de la estación ni nada. Así que cuando llegó a las 2 cuadras, el colectivero, como éramos los últimos, se acabó el recorrido, se van a tener que bajar. Bueno, nos bajamos, listo, y justo había una calle con bajada, yo no me olvido de eso. Para mí no fue casualidad. La bajada. Y nos miramos con la negra y con la pastora Analí y dijimos, ¿y ahora? Oremos, nos tomamos de la mano ahí, Señor, ¿para dónde vamos? Y sentimos en el corazón, ¿para dónde vamos? Para abajo, listo, nos vamos siguiendo la calle. Y empezamos a caminar, veremos una iglesia, preguntaremos, alguno puede conocer a Héctor Jiménez, porque se llamaba así, como el de Buenos Aires, pero no era el mismo. Y íbamos caminando así, hablando del Señor,
lo que podía pasar. ¿Ves? Y eso que iba a pasar, veo una casa con una ochava frente. ¿Sabe lo que es una ochava? Así hecho como un arco. Y adentro se veía al fondo que había una persona tomando mate con otra señora ahí. Y íbamos conversando. Y eso miramos y lo miramos bien. Y justo la persona esta mira hacia la calle. ¿Y sabe quién era? Sí, el pastor. Claro, nos volvimos, ahí está, gloria a Dios. Y para nosotros era natural. No, ¿sabes cómo fue? El pastor estaba tomando el mate. Nos miró y hizo así. Claro, casi se cayó de la silla. Y dice, cuando llegamos, los saludábamos todos, permisos, pasábamos todos. Sí, sí. Pero ¿cómo llegaron? Se le estaba contando a mi esposa que no le di la dirección ni nada, y ustedes están acá. Pero para nosotros era normal decir, el Espíritu nos guió. El Señor nos guió. Y bueno, y empezamos a hablar y nos miraba y decía, están más locos, re locazo. Y nosotros era natural, y claro, una alegría, porque lo encontramos todo, armamos toda la campaña y todo. En esa campaña, los brujos, yo siempre lo cuento, los brujos, el culto espiritista de Altagracia, que hasta el día de hoy está, que el cielo sabe contar que saben hacer trabajo y todo eso, un culto muy grande ahí de Altagracia, iban y trabajaban en los carteles que habíamos puesto del frente de la publicidad de la campaña, y le clavaban los nombres y todo del siervo y todo. ¿Y sabe qué decían los brujos? Porque la gente que los escuchaba y los conocía, atiéndame acá, los conocía a ellos, después pasaba y se entregó a Cristo. Y ellos contaban, dice, los curanderos y brujos de acá, los espiritistas, lo están trabajando en la puerta. ¿Y sabe lo que dicen? Que no le pueden tomar la mente al que está predicando. Y este era el hombre de Dios. Porque dice que lo ven todo lleno como de sangre, dice, está así, está todo rojo como lleno de sangre, y que no pueden tomarle la mente ni nada. Amén. Usted sabe cuál es esa sangre. La sangre preciosa de Cristo. 3.100 almas se salvaron en esa campaña para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. ¿Te puede guiar Dios? Claro que te puede guiar. ¿Ya tiene base bíblica lo que decimos? Claro que tiene base bíblica. Le conté recién de Felipe, le puedo hablar de Pedro. Pedro que tenía un hambre bárbaro, que no tengo mejor idea que subirse arriba del techo, empezar a orar mientras le preparaban unos huevos fritos ahí. Bueno, digo huevos fritos, no sé si comerán huevos fritos ahí. Mientras le preparaban eso, se puso a orar. Y entró en éxtasis, dice la Biblia. ¿Cuántos saben esto? Y dice la Biblia que mientras entró en éxtasis, Dios ya había planeado todo, algo tremendo, para que él cumpliera esa función y promesa que Dios le había dado de abrir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un día antes, en un lugar que era Cesarea, ahí había un centurión el cual oraba y clamaba a Dios, pero era como quien dice, creía, pero le faltaba recibir a Cristo. Hay mucha gente que cree, pero necesita recibir a Cristo. ¿Cuántos saben eso? Y dice la Biblia, en resumen, que Dios le habló a este hombre. Dice, tus limones, tus oraciones han sido oídas, pero debes enviar a buscar a Pedro, ¿para qué? Para que él te hable la palabra. Hay mucha gente que Dios ya le ha preparado para que le hablemos palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y están ahí, solamente que Dios nos dirige y nos guía ahí como lo hizo con Pedro. ¿Qué pasó? Pedro estaba en Jope. Si Dios dice que le dijo el ángel, envía a buscar a Pedro que está en Jope. Oh, esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe dónde estamos nosotros. No escuché el amén. Dios sabe dónde andamos nosotros. Dios sabe en qué lugar. ¿No siente los ojos en la nuca del Señor? Nunca le pasó y dice, me estás mirando, amor. ¡Aleluya! Y más cuando las papas queman, Señor, estás acá, ¿no? ¿O no? Cuando estamos en peligro, todo, no dude, porque ahí está el Señor. Y a veces se nos van a parar los pelitos, los vellos, ¿vio? Los pelitos así. Y no crea que es el diablo. Ese es el Señor. Y la Biblia lo dice. Job dice, y mientras estaba allí, dice, mirando y cuestionando toda la situación que estaba viviendo, porque estaba pasando por prueba. Estaba siendo probado también Job. Y dice que sintió como que un espíritu pasó por detrás de mí. Dice, sentí como un espíritu que pasó detrás de mí. Y se me erizaron los vellos de la piel, dice la Biblia, en el libro de Job. ¿Y sabe lo que dijo Job? Un fantasma. Y escuchó una voz que dijo, ¿será el hombre más sabio que Dios? No era un fantasma, era él. Así que cuando se paran los pelitos no entre reprende, ¿sabe? Porque lo está corriendo el Señor. Es él, es el Espíritu Santo de Dios. Se puede manifestar con calor, con eso de los vellos, se puede manifestar el Señor en nuestras vidas, hablándonos, mostrándonos realmente su voluntad. ¿Qué hizo con Pedro?
mientras esperaba que comieran ahí, resumen, dice que mientras oraba tuvo la visión, usted lo habrá leído, cuadrúpedo y que bajaban reptiles, y dice, Señor, ¿cómo voy a comer? Ser un judío, todos esos animales inmundos yo no he probado, y él dijo, no llames común lo que yo he limpiado, y no lo entendía. Oiga, no se vuelva atrás porque hay cosas que no las entiende. No tenemos que volvernos atrás, tenemos que esperar en el Señor, porque algo seguro que quiere hacer. ¿Y qué pasó? Mientras estaba, la Biblia lo dice, está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, y dice, mientras pensaba en esto, escuche lo que dice la Biblia, mientras pensaba en esto, me dijo el Espíritu, hay 3 hombres que vienen a la puerta a buscarte, y yo los he mandado, ve con ellos, dice el Señor. Estoy parafraseando la Biblia. ¿Cómo es que podía tener el pensamiento y a la vez también sentir la voz y el Espíritu Santo de Dios? Porque Dios habla hoy, en su Espíritu. Entonces Dios nos puede manejar. Y bueno, después le cuenta, si quiere, léalo el capítulo 10. Dice que fue con ellos y usted sabe lo que pasó. Eran todos gentiles. Y ahí pude utilizar esa frase o cumplir el propósito del cual Dios le había dado. Dijo, te doy las llaves del reino, le dijo el Señor a Pedro. No era que iba a ser el sumo pontífice, el papa, la única piedra, no. Cuando dijo, sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, estaba hablando de él, de Jesús. No estaba hablando de Pedro, porque Pedro es piedra, ¿está claro? Y él ahí dice roca, que no tiene nada que ver. La roca es Cristo, Jesús. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y le dijo, te doy las llaves del reino. La primera vez que abrió el reino fue para los judíos. Ahí en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ahí le abrió la puerta del reino a los judíos. Y después fue y le abrió a los gentiles. Él no lo entendía y ahí lo comprendió. No llames común a lo que yo he limpiado. Y haciendo referencia a que un judío con un gentil se odiaban, pero ahí Dios le dio la posibilidad para que le predicara a ellos. Y ya tenía la llave, le abrió la puerta, y una vez que usted abre la puerta, una llave, ya está, no sirve más la llave. ¿Sí o no? Porque la puerta ya está abierta. Cristo es la puerta. ¿Cuánto dicen amén? Dice que acá le habla el Señor a Abraham y le dice, toma tu hijo, y ofrécemelo en sacrificio, tu único hijo. ¿Se imagina? Una crisis tremenda porque podemos creer todo, pero el hijo, pero lo tremendo de este hombre que aunque no entendía de esto, porque si usted lo hubiera parado en ese momento, que hubiéramos estado ahí en la época de Abraham, le hubiera dicho, Abraham, ¿dónde va? Me voy a sacrificar a mi hijo. ¿Cómo va a sacrificar? Un sacrificio humano para Dios, estás loco, Abraham. Eso sabemos que los paganos, eso lo hacen ellos. Pero bueno, yo no lo entiendo, hubiera dicho Abraham. La verdad es que no lo entiendo. Pero en todos estos años, la vez que Dios me pidió algo, nunca fue el mal mío, el mal propio para mí, sino siempre fue para bendición de mi vida. Así que si Dios me ha pedido, yo voy a ir y voy a hacer lo que Dios me ha pedido, porque seguro Dios va a hacer algo de tal manera que va a bendecir mi vida, aunque no lo entienda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Enseguida nomás nos encocoramos cuando no entendemos algo. Y pasa, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué no puedo lograr esto? ¿Por qué aquello? Porque Dios algo quiere sacar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se llama dar un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Hay vigilia hoy, ¿no hay problema? No, ya no vamos, ya terminamos, vamos a tratar de resumir. Es largo. Dice que mientras iban, voy a ir a ese. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo su siervo y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, ¿escuchó? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y dice, yo miraba esta palabra, y volveremos. Ya le estaba pidiendo para sacrificarlo, pero él tenía fe de que Dios iba a hacer algo, aunque se lo estaba pidiendo, se lo entregaba ahí. Póngase en el lugar de Abraham, no era fácil, pero había que creer. Y dice que enarbardó el asno y llevó todo para el holocausto, pero ya cuando fueron llegando al lugar le dijo que esperaran a los siervos. Y todo esto habla un tipo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí estaba el Padre y el Hijo para el sacrificio. Y es lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario. Dejó al hombre afuera. Ahí estaba el Padre y el Hijo. El holocausto fue la cruz. Y ahí fue llevado el Señor. Esto habla de Cristo. Habla del sacrificio de Cristo. No había otra manera, tenía que morir.
Amén. Esto, por eso dicen sentido figurado, porque este hombre, Abraham, creía que Dios tenía poder ahí, inclusive si lo mataba, lo podía levantar para su gloria, lo podía resucitar. Y lo dice el libro de Hebreos allí. ¿Lo está entendiendo esto? Hablaba. Ahora, es una relación personal que tenía Dios con Abraham. Y es lo que Dios quiere en este tiempo para con nosotros, que lo vivamos de esa manera. Miramos al Padre, el que perdonó nuestros pecados a través del sacrificio, que este mismo Abraham, en sentido figurado, estaba haciendo allí, como quien dice, lo que iba a suceder después. Si usted mira, voy a ir cerrando porque tengo más, podemos analizar más versículos. Dice la Biblia que cuando lo lleva ya a la parte final, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso ¿dónde? Sobre Isaac su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Eso habla de Cristo. Es lo mismo que pasó con el Padre y el Hijo, allí cuando el Cristo de la gloria fue crucificado. Acá de la misma manera que el Padre puso sobre el Hijo la leña, Cristo también que cargó la cruz por nosotros. Y le fue puesto la cruz por nosotros al Hijo. ¿Lo está entendiendo? Ahí el fuego habla de juicio y el cuchillo habla del sacrificio, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Voy rápido porque teníamos que hablar más. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Este era un muchacho, conforme, podemos hablar hasta de la edad, no era joven, tendría ya cerca de unos 27 años, 25. Pero era obediente al Padre. Él te estaba preguntando, sabía, como dice el siervo, sabía de los sacrificios, de lo que se hacía. Estos eran los sacrificios al principio, antes de que viniese la ley de Moisés. Después lo estipula ahí los sacrificios por el pecado y todo eso. Pero estas eran las ofrendas encendidas para la comunión con Dios. ¿Y qué pasó? Y empezó a preguntar Isaac. Pero aún así, preguntando y todo, se sometió al Padre. Lo mismo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el monte de Getsemaní? Y su oración, ¿cuál fue? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Y sabe de qué habla eso? De consagrar la voluntad a Dios. Vamos a ser probados. Dios nos va a probar. ¿Por qué? Y no hablo de tentación, porque la Biblia nos habla bien clarito que la tentación, Dios no tienta a nadie. Una cosa es ser probado y otra cosa es tentación. A la tentación la tenemos que resistir, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Pero el ser probado tiene que ver con nuestra fe. Nuestra fe debe ser probada, vamos a pasar. Y la prueba a veces no es agradable, no es linda. Este hombre tuvo muchos conflictos, como le dije. Tuvo que vivir crisis desde la primera, cuando Dios le dijo, sal de tu parentela. Es como que Dios le habla a usted y dijo, salga de su familia y vaya a donde no sabe. ¿Lo haría? Es difícil. Pero él lo hizo, salió. Es más, lo hizo a media en cierta medida. Si usted lee la Biblia, él lo hizo a media. ¿Por qué? Porque le dijo, sal de tu parentela, y él se llevó al suegro. Debe decir que tenía buena comunión con los suegros. Vio que siempre algunos no tienen buena onda con los suegros. ¿Usted cómo anda con los suegros? Dígame bien. Pero dice que se llevó a Jetro. O sea que le hizo a media ahí, la primera crisis. La segunda, ¿cuál fue? Cuando él llevaba para todo lado a quién, a Lot, porque lo amaba a Lot. Y lo llevaba para todo lado. Pero un día también tuvo otra crisis allí. ¿Por qué? Porque Lot decidió apartarse de él. Y tuvo que enfrentar esa pérdida allí, de dejar a Lot allí en Sodoma y él seguir. ¿Está claro? Y por último tuvo otra crisis también, cuando por acelerar el trámite de la promesa, él tuvo que tener el tema con Agar, porque la mujer le indujo y él agarró y cedió eso, siendo que tenía una promesa. Y después que empezó a amar a Ismael, lo empezó a amar. Pero ¿qué hizo Dios? Lo sacó a Ismael de su vida y lo tuvo que dejar ir. Y eso también fueron crisis que tuvo que enfrentar. Y tuvo que rendirse al Señor. Hasta que por último llega a la crucial, cuando Dios le solicita su vida. Esto ya hablaba, ¿sabe qué? De lo total. Cuando Dios ya le dice ahí, lo voy a leer. Cuando él va extendiendo su mano, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano
sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Dios le habla allí, le habla a su corazón allí. Y es lo que hace Dios con nosotros cuando nos habla el corazón. Y Dios nos conoce, y Dios sabe, y Dios te dice, yo conozco que eres fiel, yo conozco que me amas, yo conozco que quieres hacer las cosas bien. Pero los que están alrededor no conocen. ¿Cuál es la manera que puedan conocer ellos realmente que le tememos a Dios, que queremos hacer las cosas bien, de que lo amamos? La misma manera que lo hizo Abraham acá, demostrándoselo con hechos. Sonríe, Jesús le ama. No hay otra manera. ¿Cómo va a saber el vecino que usted ama a Dios? Llevando una vida de obediencia a Dios. ¿Cómo va a saber mi compañero de colegio que yo amo a Dios? Que no me rindo al pecado, al mundo, ni a la carne, porque soy buen testimonio para la gloria. Sino es un hijo de Dios. Y se van a burlar a algunos quizás, se van a reír otros, pero va a haber otro que va a venir y te va a decir, ¿podés orar por mí? Bueno, ese está viendo que no te has rendido a nada para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay otra manera con nuestros hechos. No hay otra manera para poder que el que está alrededor pueda ver a Cristo en nuestra vida. Son los hechos, van a hablar. Ahí van a ver. Es verdad, Dios nos conoce, nos ve, tenemos la comunión, pero el que está al lado, si no hay hechos, por eso Santiago decía, la fe sin obra es muerta. Y no es que vamos a ser salvos por la fe, sino que una persona de fe tiene buenas obras. Y en esas debemos permanecer. La Biblia dice, permanecer en el bien hacer. ¿En qué? En las buenas obras. ¿Y cuándo hay buenas obras? Cuando hay llanura del Espíritu Santo de Dios, cuando hay rendición, lo que estuvimos hablando. Traigo esta palabra para este tiempo. Yo estaba hablando de Abraham, pero traigamos a este tiempo. Quizás podemos estar siendo probados. El tema es no desistir, no volverse atrás, no renegar, aunque no lo entendamos. Pero no nos salgamos de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Usted no tiene idea a lo mejor el propósito de Dios. Vio todo lo que Dios, este hombre que fue llamado allí, fue llamado padre de toda la familia de la tierra. Nosotros también formamos parte de esa promesa, como familia, gracias a la fe que tuvo este hombre. Amén. Y luego pasó mucho tiempo que se cumplieran todas las promesas. Y él no la vio, pero sí Dios cumplió lo que había prometido. Quizá usted no lo pueda ver ahora, pero Dios algo quiere hacer con su vida. ¿Cuántos lo creen a esto? Le invito a ponerse de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús.